Buenas noches, gracias por estar del otro lado, gracias por acompañarnos, gracias por todos los días darnos la confianza de poder compartir un ratito de periodismo y de trabajo en América. Les voy a mostrar quién está invitado esta noche. Ustedes les debe parecer absolutamente familiar la tapa de estos libros, Ágilmente y en Cambio. Él es Stanislav Bachrach. Es un biólogo molecular que escribe sobre neurociencias, que escribe sobre el cerebro. No tienen idea lo interesante que es escucharlo a Stanislav. Y este es el último libro que escribió él. Es una novela sobre cómo la ciencia me cambió la vida. Pero no es lo que ustedes creen que es. Es una novela que habla de un quiebre en su vida, pero con un momento, una relación con la ciencia, con los laboratorios. Bueno, es una historia que pasó en Harvard, pero un ratito vamos a estar charlando. Ahora, de todas maneras, les recomiendo que se queden, porque Stanislav, ahora vamos a hablar del dólar, de economía, de política, pero como es viernes y por ahí nos damos este pequeño gusto de charlar científicamente, los viernes ya, hace 2 semanas tuvimos una especie de simposio con Facundo Manes y 2 biólogos moleculares, 2 neurocientistas, uno inglés y el otro americano, Bruce Miller. Así que esto va a seguir pasando hoy con Stanislav Bachrach y así seguiremos. Me gustaría poder hacer en algún momento alguna especie de simposio de ciencias sociales. Me gustaría traer filósofos, sociólogos, politólogos. Bueno, acá tenemos un politólogo que es Gustavo Marangoni, que además está haciendo un posgrado en historia. Así que es un placer esta noche compartir con ellos y con ustedes Animales Sueltos. Además, un periodista yo aprecio y admiro, que es Fernando González, un tipo que escribe muy bien. Además de ser un gran periodista, Fernando escribe bien. Es un placer seguir la prosa de nuestro colega Fernando González. Ni hablar, mira, te voy a acomodar el cuello. Gracias. Está muy arrugado, no ganó un juicio nunca con un saco así arrugado. Yo soy juez, te tiro para atrás una sentencia. Te veo con ese saquito, por lo menos. Lo dejo en casa. ¿Cómo anda? Buenas noches. Buenas Querido Mariel, Fer estamos? y Dani, ¿todo bien? Bien. Bueno, Bien. ¿cuál es el título del día? ¿Domaron el dólar? Bueno, bajó tenés un más duda peso. que Fernando Crosa cuando marcó algún agüero. Porque no estoy Bajó un tan poquito seguro. más de un peso, por lo menos un día. Me Hubo un hiciste acordar efecto Crosa, psicológico. perdón, me hiciste acordar Crosa cuando marcó algún agüero que le quebró la cadera. Las dudas que tenía Bueno, para después de arrancar. eso, con una buena se fue a Hubo Europa. un así que- efecto psicológico importante. Comprar un Porque tiempo. de alguna Diego manera un peso, haber bajado, digamos, un día un poquito más, era una señal, porque ya hoy todo el mundo se levantó con una psicosis. Entonces, Ahora, 40% de la tasa, Fer. Cuarentushki. La más alta de la era 40%. Macri, ¿no? La más alta porque la anterior había sido 38, así que sí, es una tasa altísima y una receta muy, muy dura, ¿no? Pues tasa más alta, anunciar un ajuste de gastos fuerte, digamos, reduciendo incluso el que figuraba en el presupuesto del año. Y a mí me parece el dato más relevante, la obra pública, 30.000 millones de recorte en la obra pública, que aparte es la clave electoral que ha tenido Claro, Macri. para vos, siempre. vos observás periodísticamente, te hace, o sea, se te prende una luz ahí, o sea, Sí. analizás ese dato, Sí, casi tanto como la tasa de interés o lo que salieron a vender para domar el dólar. Vos El cuando achique hablabas- de la obra pública. exacto. Cuando hablabas en los últimos meses con gente de gobierno, todos te decían, el año que viene, en el año electoral, con la obra pública nosotros arrasamos. Esta era la idea, que la obra pública era un diferencial muy Bueno, lo que fuerte pasa en es lo que Vamos a electoral. pavimentar Fer, hasta ahí- los ríos, te decía. Es que el tema es que ahí, porque hoy el gobierno salió a dar buenas noticias antes que abran los mercados. Digamos. El comunicado del Banco Central se conoció antes que abran los Apenas mercados con la tasa del 40%. Duhovne convocó a las 9:30, después se demoró un poquitito, dio las noticias estas. Ahora, le dieron un tiro a la niña bonita de la política del gobierno, que es la obra pública. pública, Y la claro. más preocupada es María Eugenia Vidal. Dejá hacer una hecho- pregunta a Marangoni, Dale, perdón, Luquita, sí, dale. No, una cosa rápida. ¿Se acuerdan ¿Y cuando voy para conté allá? lo de las rutas con el Sí, PPP? Eso sí. está ajustado a que nos presten plata. Si no nos prestan plata, que es el escenario que estamos abriendo ahora, no se van a poder hacer esa ruta. No está bueno preguntar llevándote hacia una respuesta por sí o por no maniquea, pero te la voy a plantear y después vamos a un informe sobre lo que pasó en el día. No es mía la pregunta. Es de una persona que sabe de economía como lo sabes vos. Es un tipo que sabe de economía. Se pregunta en la mesa, ¿se terminó la tormenta o es la calma del ojo del huracán?
Cuando hay un huracán y vos te metés en el ojo del huracán, no hay movimiento ahí. Ahí estás tranquilo. Salís un poquito, empezás a girar de nuevo. ¿Es el fin de la tormenta o es la paz del ojo del huracán? Ni una cosa ni la otra. Ni tanto ni tampoco. A ver, el Banco Central hizo lo que tenía que hacer. Sí. Afortunadamente, que es una medida durísima, ustedes lo comentaron, 40% es ¡boom! Pero hizo lo que tenía que hacer y yo te agregaría, afortunadamente la conferencia de prensa fue después de conocer esa noticia, si no hoy, en este momento estaríamos hablando en otro clima. ¿Cómo? A ver, ¿influye Claro. una conferencia de prensa? ¿Cómo Después de la lo de la ves? tasa, decís. Claro. Digo Por que eso la se demoró un conferencia de poquito. prensa, menos mal que fue después del aumento de tasa. Porque la conferencia de prensa, a mi criterio, dejó algunos huecos. A ver, Fue floja. comenzó por esto. Comenzó diciendo, esto es responsabilidad lo que está pasando del mundo, es cierto, hay elementos objetivos de la economía mundial, y de una oposición demagógica, etc. Primer punto que hay que observar, che, algo tuvieron que ver, ¿no? Digo, algún temita de praxis entre el 28 de diciembre famoso y la actualidad hubo. Entonces, primer elemento. Y sobre todo, respecto del tema de la oposición, que yo te diría, mirá, hay un sector de la oposición que es bastante razonable y responsable, que te ha permitido, dicho sea de paso, gobernar Bueno, 2 entonces años vos con decís minoría en ni la una Cámara. cosa ni la otra. Ni una cosa ni la otra, ¿por qué? Porque estamos en medio de una corrida y la corrida no termina en un día. Bueno, para vos. Dame título, Dani, y después sigo con Lucas, con Fer. Está Mariel, que aún no abrió. El doctor Cuño Liberona tiene mucho para contar y vamos a un pequeño resumen del día. ¿Sí, Daniel? Hay un truco en el tema de la reducción de 30.000 millones de pesos en el presupuesto, pero la contamos después del... Dale, veamos esto, dale. Fuerte suba de la tasa para frenar al dólar que cerró a 22,28. El Banco Central fue protagonista en el cierre de una semana convulsionada. Que está 20 a 21. La verdad que es razonable, pero ya va a bajar. Nosotros nos tenemos que acostumbrar a estas fluctuaciones. En Casa Rosada comienzan a sentir la presión que genera la disparada de la moneda, que fue frenada con la suba al 40% de la tasa. El gobierno está transitando una de sus horas más difíciles. Acá le empezaron a entrar las balas. Durante todo 2016-2017 el que hacía la política monetaria, el que decía dónde va el dólar o la tasa de interés, era Sturzenegger. Y hoy a la mañana los mandó a Nicolás Dujovne, al ministro de Hacienda y al de Finanzas, Caputo, a explicar el quilombo que armaron ellos cuando el 28 de diciembre del año pasado se metieron con la política monetaria del central. Y esto terminó en la crisis que vimos estos días. Así que ahora tenemos a un Sturzenegger recargado. Desde el gobierno tratan de calmar la ansiedad de los mercados, que son mirados atentamente por los inversionistas extranjeros. La tranquilidad de tener un Banco Central que tiene independencia, herramientas y recursos como para poder afrontar estas situaciones de volatilidad, que no nos tienen que asustar, tienen que ser parte de este aprendizaje de vivir en un tipo de cambio flotante. En estos últimos días el ruido político que hay en la Argentina ya complicado un poco más que en el resto, pero estoy seguro que la oposición va a escuchar, digamos, este ruido que se está generando y va a dar la tranquilidad a los mercados de que la Argentina tiene el rumbo correcto. Ayer la moneda norteamericana tocó el techo más alto en un valor de venta y esto encendió la luz de alarma y las especulaciones con respecto al rumbo del central. La Argentina tiene un sistema financiero privado que son 17 puntos del PBI y el Estado necesita 14 puntos. Es imposible financiarlo con el mercado interno. Hay que ir a buscar fondos, capitales al mercado internacional. Y el mercado internacional hoy a la Argentina, porque tiene una historia de 70 años de alto déficit fiscal, de alta dependencia del sector externo, ha estado acostumbrado a prestarle a altas tasas y sin impuestos. Le ponen el impuesto y se van. Las reuniones en el gobierno siguieron hoy y seguramente durante el fin de semana, pensando cuál será la estrategia si esta escalada no se puede controlar la semana entrante. Hay muchas preguntas para hacer. Interesante columna de Fernando en Clarín. Mauricio Macri y el espejismo del ministro Fuerte. La paradoja, el presidente comenzó su gestión con Alfonso Pratgay. Tengo una pregunta de esta columna, después otra duda que surgió hoy con respecto a que le van a pedir a los bancos que vendan dólares. ¿Qué es vender dólares para un banco? Que bajen sus posiciones. Bueno, que bajen sus posiciones. ¿Qué significa eso y en qué le puede impactar al que está viendo? Digo, si venden los dólares, reciben pesos y van a tener más pesos para colocar, va a haber más crédito, entonces lo quiero preguntar. Pero Fer, vos basás tu columna en la reaparición de Domingo Cavallo.
sea, ¿por qué? ¿Por qué te aparece como inspiración en tu columna la aparición de Cavallo? No, el tema es la figura del ministro fuerte, que es una figura permanente desde el 83 a la fecha entre todos los presidentes. Cavallo plantea en el reportaje que aparece esta semana en TN, diciendo justamente que Macri necesita un ministro fuerte, que es algo que se viene hablando hace mucho. Macri eligió, después de tener un año, Alfonso Prat-Gay, que era un ministro fuerte, que había sido presidente del Banco Central con Kirchner, que era uno de los economistas más respetados de la Argentina y que en el gabinete tenía una posición de no querer dejarse monitorear ni recibir órdenes de Mario Quintana y Gustavo Lopetegui. Este era el problema con Alfonso Prat-Gay. No trabajar en equipo, decían. La excusa oficial fue no se acostumbró a trabajar en equipo. Exacto. Con Peña también. Él que se sentía un ministro que estaba para más que para ser uno más de ese equipo. Entonces, al año termina yéndose del gobierno, termina echándolo Macri del ministerio. A partir de ahí tiene un equipo. O sea, vos siempre decís, lo sostenés en la columna, que incluso el último ministro fuerte fue Labaña. Exacto. ¿No fue Kicillof? Los tres... No. Kicillof no era un ministro fuerte. Y por eso tan fuerte era Labaña que Kirchner lo corre finalmente. Claro, ¿no? el kirchnerismo tiene un solo ministro fuerte, que es Roberto Labaña. Durante 3 años. ¿Y Cambiemos no tiene ministro fuerte? Cambiemos hoy tiene 6 ministros en el área económica. Tuvo el intento de Prat-Gay que no lo dejaron llegar. Digamos. Tiene la jefatura de gabinete de Marcos Peña y tiene a Mario Quintana, sobre todo a Mario Quintana y a Gustavo Lopetegui, coordinando a los ministros del área económica. Un viceministro coordina a 6 ministros. Esto es una complicación, esto hace que el principal problema que tiene un presidente que no tiene un ministro fuerte es que todas las balas le terminan pegando a él. Fernando, cada centavo que sube el dólar no le pega ni a Quintana, ni a Lopetegui, ni a ninguno de los ministros económicos, ni siquiera a Duhovne, que todavía es poco conocido, de todas maneras, o a Toto Caputo. Le pega a Macri. Podríamos decir que este presidente debería uno poder, por lo menos en los papeles, decir, de economía debería saber. Es empresario toda la vida, manejó empresas, manejó la economía de una ciudad como la de Buenos Aires. O sea, no es que venía inexperto. Es el presidente, es el presidente. Para eso hay ministros. Yo creo que, y esta crítica la han hecho, o observación, la han hecho tanto economistas ortodoxos, heterodoxos, del oficialismo, de la oposición. Cuando vos tenés 6 integrantes de un equipo económico, un poco después pasa lo de Antón Pirulero, digamos, ¿viste? Cada cual atiende su juego. Es decir, el de energía te dice, yo tengo que rebajar subsidios. Por lo tanto, aumento 60, 40, 100, 200, etcétera. El presidente del Banco Central te dice, yo tengo una meta de inflación de 10, 15, la que fuere. El de producción, otro tanto. El de infraestructura. Y después decís, che, pero ¿qué pasa? Y si hay un ¿Cómo ministro, coordinás? Pará, explicarle a la audiencia. Si hay un ministro fuerte, todo eso que me contaste, ¿cómo es? El ministro fuerte, ¿qué te dice? Primero, y déjame un temita más. Separaste Hacienda, el que lleva el presupuesto, el gasto, etcétera, de Finanza, el que sale a buscar la plata para ver lo que necesitas. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Yo, ministro de Hacienda, te digo, che, Fernando, tenés que ir a buscar plata. Es decir, involucra más procedimientos, más pasos, más consultas, que yo te diría, en épocas de normalidad, bueno, pero cuando estás en una situación de estrés, e insisto, de corrida bancaria, que no es menor, no, me corrijo, de corrida, digamos, bueno, sí, cambiaria, de corrida contra el peso, digamos, vos tenés que tomar decisiones rápido, porque vos me preguntabas, ¿salimos de esto? No. Hoy se tomó una medida dura, había que tomarla. Mira, te digo una cosa, Gustavo, ayer hablaba y una de las preocupaciones mayores que tenían, más allá de lo que están atravesando, es que no la vieron venir. La corrida de la semana pasada no la vieron venir. Bueno, y otra cosa, Fernando. vos hoy preguntás, ¿quién es el ministro de Economía? Duhovne. No, ¿quién es el ministro de Economía? ¿Quién toma las decisiones económicas? Marcos Peña, Quintana, Lopetegui. Ok, o sea, el ministro de Economía es Marcos Peña. Bueno, Marcos Peña hoy no sufre el costo político de esa conferencia de prensa en la cual la política metió la cola en la economía y en el Banco Central, porque es Marcos Peña. Fer, eso porque es algo... Perdón, no, espera, porque buscado, el ala política un de tema que puedo reforzar lo que decís. Esto no es un cisne negro, esto es un cisne blanco. Gustavo, Tan es un cisne blanco, que hoy el ministro Caputo dijo, yo en enero
cosa que es cierto y es un tanto a favor de él. Salía a buscar la mayor cantidad de dólares que íbamos a necesitar por el año porque preveía que la cosa venía difícil ya en enero cuando Estados Unidos empezó a registrar el movimiento de tasa. Por lo tanto, no es que está pasando algo extraordinario porque la bicicleta, de alguna manera, que había terminado en principio el 27 de diciembre, vamos, la tenés que volver a instalar ahora, porque si era previsible que en algún momento este juego de tasa dólar te iba a meter en una situación de estrés como esta. De hecho, igual jamás pensaron. ahora que iban a tratar de reforzar, Caputo dijo hoy, el financiamiento interno, dejar de salir a buscar afuera, y de hecho ya tiene asegurado por lo menos el 80% de lo que había previsto que necesitaba para todo el año. O sea, ahora más caro. Ahora más caro, es verdad. Dani, que no te di antes, y vos, Fer. No, y Luquita, no primero, sé si algo. políticamente lo más importante es que un presidente no puede ser el que sufra, que reciba esas balas. Siempre hay un fusible que es el ministro de Economía. Y acá tuvimos en la historia argentina la dupla Menem-Cavallo. Menem terminó pateándolo a Cavallo. La dupla Kirchner-Lavagna lo terminó pateando Kirchner a Lavagna. Y la pregunta para Fernando es, Pratgay quiere hacer su carrera política ahora, quiere ser candidato a gobernador en Tucumán. ¿Tiene posibilidades de empezar una carrera para llegar a una candidatura presidencial pasando por la gobernación de Tucumán? Es una posibilidad, digamos. Él cree que puede hacerlo y seguramente va a intentarlo. No es fácil. Tucumán está Juan Mansur, es un gobernador fuerte. El peronismo es muy fuerte en Tucumán y es complejo para Pratgay. Yo lo que creo es que, justamente por lo que decía Caputo hoy, que no nos tomó desprevenidos, es cierto que Caputo en enero financió 2/3 del endeudamiento que tenía la Argentina, pero la verdad es que hoy decir que no nos tomó desprevenidos con lo que los 8.000 millones de dólares que tuvo que utilizar la Argentina en las últimas 2 semanas, no puedes decir que no te tomó, que no te tomó desprevenido. La verdad es que la crisis fue de mucha mayor magnitud que la que el gobierno calculaba. Señores, quiero mostrarles algo, después vengo con vos, Mariel. Hay un informe que armamos y preparamos porque hay muchas alternativas de empresas que empiezan a buscar la vuelta para encarar la suba de tarifas. En este caso van a ver una que le busca la vuelta con energías renovables. Es muy interesante cómo le tratan de dar, buscar una solución o acomodarse, adaptarse a lo que viene, porque lo que viene para las empresas o para muchas pymes sobre todo es fuerte. Quiero que le presten atención a esta gente, a esta empresa. Veamos juntos qué decidieron hacer y de qué manera ellos prefieren ahorrar. Vean. Este es un termotanque que tiene 246 litros de agua caliente, tiene una vida útil promedio de 25 años y una amortización promedio de unos 18 meses. Con la plata que vos te ahorrás en esto, te compras un auto. En 20 años de ahorro te compras el auto, haces el viaje a Europa que no hiciste o el viaje que no hiciste o refaccionaste tu casa. Por eso en el mundo, hasta en ciudades como Berlín, como Barcelona, bueno, ni que hablar de Israel y ni que hablar montones de lugares del mundo, está lleno de termotanques solares. Porque ¿por qué vas a pagar por algo que es gratis? Y el sol todavía es gratis. Usted tiene una idea, todo de energía renovable, un edificio, ¿no? ¿Qué pasa si me llueve 10 días seguidos? En primer lugar, esto trabaja con los rayos UV. O sea, no es que trabaja directamente con el sol y los rayos UV funcionan aunque esté lloviendo. Panel solar, acá adentro van las baterías de litio, tiene fotocélula y tiene una lámpara que ilumina 40 watts, esto estamos hablando de 5.000 lumen. Con 2 faroles de esto, unos 200 metros cuadrados, puedes estar iluminándolo. Toda la parte de luminaria solar, donde vos en esto tenés un ahorro espectacular porque con esto dejás de cablear, dejás de zanjear, directamente con 2 tornillos vos podés ya tener luz solar en cualquier lugar. Te sirve para campos donde no podés cablear hasta las entradas. La estimación que la Argentina hoy solamente ha aprovechado el 0,3 por mil del mercado realmente que puede haber. O sea, te explico, o sea, estos termotanques solares para nosotros son novedad, pero en el mundo hay 140 millones de termotanques solares colocados. Acá pudimos instalar agua caliente solar. Yo trabajé muchos años en España y allí es obligatorio desde el año 2000 instalar en viviendas agua caliente solar como primer paso de energías renovables. Y cuando hice este proyecto acá,
Lo planteé a los inversores, lo aceptaron, y aunque algunos a regañadientes, porque parecía que acá la energía era barata. Hace 4 años parecía que la energía era barata, que siempre iba a ser barata, y nosotros le decíamos, no, en el mundo la energía es cara, va a ser cara acá también. Aunque ahora es demasiado cara para el bolsillo. Pero bueno, esto es una ayuda, porque tenés agua caliente y no la pagás. Esta sala que vemos aquí, donde hay termotanques, Le decimos la sala de colectores, porque está la distribución de agua fría, pero también viene el agua caliente de los calefones solares de la terraza. Llega a estos termotanques de distribución y luego está la bomba de recirculación del agua caliente, esa y esta, que son las que mantienen el circuito de agua caliente de todo el edificio en funcionamiento, para que vos abras la canilla y te salga agua caliente. bueno, estos tableros que estamos viendo, ¿qué son? Son pequeñas computadoras de cada uno de los calefones solares. Aquí se regula la temperatura del agua, el nivel del agua, vemos la temperatura interior de cada uno, se pueden programar para que la temperatura sea mayor o menor. Bueno, Mirta, lo que también hay en el edificio es, o sea, no hay gas, ¿no? Ahí, como podemos ver, son hornallas eléctricas. Sí, para los que hacemos o tratamos de hacer arquitectura sustentable, el gas es un peligro en la ciudad. Y toda la energía renovable va a seguir viniendo siempre por las redes eléctricas. Y el gas cada vez se va a ir dejando de lado. A ver, la fuerza del agua. Sí, acá está, bárbara. Y ya está el caño caliente, mira. En principio la energía solar es la solución definitiva a los problemas de energía. No es un paliativo, es solucionar definitivamente el problema, es no tener más facturas de gas ni de luz. Y realmente hoy la energía solar puede hacer absolutamente todo. Cada tarifazo que hay es mucho más amortizable cada uno de los productos y la verdad que esto dejó de ser un producto de lujo para ser un producto de necesidad. A ver, lo que pide el gobierno es que bajen los consumos de energía. O sea, hablan de una cuestión cultural, pero ¿a quién convences de que en la casa o en el edificio tomen energía del sol? Preguntale que nos está viendo del otro lado. No, ¿Quieren el además, gas? ¿Quieren la electricidad? No, la realidad es que no alcanza la energía solar. Si no, todos los edificios tendrían energía solar. Siempre la energía sustentable es un paliativo por un pequeño pedacito del consumo. Bueno, pero es un combate del gobierno. O sea, que quieren que la gente gaste menos. Pero en la medida que la energía era muy barata, también nadie cuidaba. Bueno, o sea, el gobierno es que te dice, cultural, exactamente. El gobierno es que te dice que, digamos, culturalmente esa batalla se ganó, por lo menos en los países vecinos, subiendo la tarifa. Subiendo la tarifa, claro. Digamos, si vos la pones cara, te obligan a ahorrar. Interesante. Lo que pasa es que no estamos tan interesados en ese tema. Está sucediendo acá. Bueno, está sucediendo. Está sucediendo digamos, los artefactos de bajo consumo, los calefones, está sucediendo con los aire acondicionados. Pero hoy todavía todo lo, un 60% más de consumo en Chile. Me está diciendo Bailac, que es una persona que viene de la política, que estaría bueno también una línea de crédito para aquel que quiere meter este tipo de energías en su casa. Pues si vos me das un crédito, está bien, yo te ahorro energía, te ahorro electricidad, dice Juan Pablo, listo, dale, te ahorro. Voy a mantener 2 aire acondicionados y voy a mantener una bomba. Dame una línea de crédito fácil para comprar. Yo te pongo los paneles solares, pero ayúdame a pagarlo. En Italia hicieron eso. El gobierno italiano da créditos blandos para que la gente renueve los electrodomésticos por... Bueno, en una época hubo crédito para cambiar todos los artefactos de luz. Hay que recordar que en los sectores, muchos sectores muy vulnerables, dependen básicamente de la energía eléctrica porque no tienen gas y la garrafa es cara, por lo cual esos sectores aún lo pagan más porque tienen mayor necesidad de artefactos eléctricos, por ejemplo, para calentarse. Igual todo es muy lento en la Argentina, ¿no? Y sobre todo en algunos procesos políticos. Yo recuerdo el tema de los termotanques a energía solar. Sí, no, pero a mí me tocó hace 5 años, presenté un evento de emprendedores y uno de los emprendimientos era esto, que en ese momento era la nada misma, eran unos formoseños que estaban armándolo. Yo dije, esto están completamente locos. Bueno, pasaron 5 años. Tenés algo de tarifas y después sigo como Luquita. ¿Me ibas a decir? Ahí hay un trabajo que hizo el bloque radical, que es interesante ver, digamos, cuánto implica el dictamen que aprobó la oposición y que va a tratar de llevar al recinto la semana que viene. Y teníamos unas placas para ver cuántos en número, porque ¿qué propone ese dictamen? Por un lado, bajar el IVA. Y el IVA es un impuesto que es el 21% para los particulares, pero el 27% para las empresas, para las pymes también. Y además es coparticipable. Hablame de esta placa que no la entiendo, Mariel. Mira,
Lo que evaluaron es que el costo fiscal, si se aprueba el dictamen de la oposición, es que por reducción el Estado va a dejar de recaudar, el gobierno por IVA, en total, entre el año este año y el que viene, la cifra es de casi 50.000 millones de pesos, 49.300. Si saliera el dictamen, si saliera la ley, escúchame, Mariel, si no la vetara Macri. Exactamente. Pregunto, de estos 49.000 millones se coparticipan. El 50%, o sea, las provincias dejarían de recibir unos 25.500 millones de pesos en total. Es interesantísimo cómo lo planteas. Costo promedio provincial que no recibirían 1.100 millones de pesos al año, serían unos 100 millones de pesos por mes. Bueno, en promedio es 1.100. Hay provincias, Buenos Aires dejaría de recibir en los 2 años 5.600 millones, Córdoba 2.200, Chaco 1.200. Pregunto, es un promedio. ¿Es arquitectónico? ¿Dejan de recibir las provincias, dejan de recibir las ciudades y los municipios o las comunas pequeñas en los pueblos del interior? Porque es coparticipable. Ahí Gustavo quiere quizás agregar algo. Igual había una placa más para comentar. Tengo entendido que el bloque del peronismo federal va a retirar el artículo correspondiente a la derogación del IVA, lo cual me parece bastante razonable porque en este contexto es sacarle sangre a la anémica. Chicos, fíjense una cosa, que tiene que ver con esto. Vos decís que se ahorran casi 50.000. Yo tengo alguna gente que me dice incluso 90.000 millones de pesos sobre el Estado. Eso es más de lo que proponía Cristina. La ley de Cristina, de retrotraer las tarifas a cero, significaban 65.000, 70.000 millones de pesos. O sea, con la nueva ley, que en teoría se va a aprobar la semana que viene en el Congreso, que no es retrotraer a cero las tarifas, terminarían gastando más que con el proyecto original de Cristina. Pero igual el dato que señala Gustavo es importante, porque hoy hubo una reunión con Monzó, que estuvo Pichetto también, una reunión de los jefes de bloque, y no sé si lo tenías vos el tema ese, pero la idea es que el IVA, que los gobernadores van a patalear, que el IVA se elimine en el tratamiento del recinto y que no se proponga la reducción. Y por otro lado, solo una cifra más que es importante, que es, además de perder la recaudación del IVA, el Estado tendría que bancar económicamente, si se congelan las tarifas, la diferencia entre lo que cuesta generar la energía y lo que se termina pagando. Ese costo sería de 170.000 millones de pesos este año y el que viene. O sea, un agujero fiscal importante. Para sumar a lo que decía Gustavo, lo que decía, la otra noticia es que también se acordó que se van el proyecto de regulación de mercado de capitales y el proyecto de defensa de la competencia, que es algo muy importante para luchar contra el aumento de precios. Lo voy a empezar a meter en algunos otros temas a Mariano y después venimos con un temón que trae Lucas Morando. Estamos esperando a Stanislav Bachrach, él es biólogo molecular, estaremos charlando sobre las 12 de la noche con él. Mariano Cuño Liberona trajo modificaciones en el sistema de selección de magistrados, pero voy a tocar otro tema con él. Tiene que ver la otra gran batalla que se viene, que es reforma laboral. Reforma laboral. O sea, Mariano, esto es multidisciplinario. Entramos todos acá en ese tema. Primero quiero mostrarles el disparador, porque la CGT marchó por el centro contra la reforma laboral. La verdad que yo tendría que decir que un tercio de la CGT marchó por el centro, porque son 3, es un triunvirato, y hoy estuvo nada más que Schmidt, que es ¿Cuándo se empieza a tratar la reforma laboral? ¿O cuándo, cuáles son los tiempos? Bueno, empieza a discutirse primero en comisiones. Recordemos que hay 3 proyectos. ¿No se empezó nunca a tratar la reforma? Si yo recuerdo que hablamos de la reforma. Acaba de ingresar el viernes pasado. Hablamos antes. El año pasado. Hablamos mucho. Pero el año pasado hablamos de eso. No, porque estaba el megaproyecto, que era un solo proyecto de una gran reforma que chocó contra la pared, el gobierno la tuvo que acá sacar. Vinimos y hablamos. Recuerdo que poníamos, esto pasó en Brasil, esto es lo que pasa en Argentina. Sí. Eso no va. Esto es lo que el gobierno quiere que pase en la Argentina, no pasó nunca. Todavía. No pasó. Eso se retiró esa idea. Bueno, entonces el proyecto de ley, el reforma de ley laboral que se va a discutir, que te incluye a vos, que estás viendo el programa del otro lado, o si tenés una empresa, tenés una pyme, o simplemente sos empleado. Ese proyecto de ley de reforma laboral, ¿es del gobierno? Es del gobierno, es del gobierno. ¿Ese es el que se va a tocar? Que son 3 proyectos y hacen punta de lanza con uno que aparentemente es el más atractivo para todos, para trabajadores, empleadores, que es el de blanqueo. Que tendría consenso. Y atrás de ese empiezan a acomodar las fichas que más pueda y que menos rechazo genere. Vamos a ver primero qué pasó en el centro, marchó, y quiero después charlar un poco de traje algo para mostrarte. Dale, después, déjame ver esto. Mientras todos discuten qué pasará con el dólar, la reforma laboral sigue su camino rumbo al Congreso. La CGT fue duramente criticada desde distintos sectores, sobre todo en las marchas del Día del Trabajador, donde muchos dirigentes sociales cuestionaron su inacción. Por supuesto hay que pasar por encima de una dirigencia de la CGT que está mirando otro canal.
claramente es colaboracionista del ajuste de Macri. De verdad los trabajadores estamos solos. La CGT está en otra cosa. Ese mismo día en la Central Obrera, el primero en recoger el guante fue Héctor Daer, que apuntó contra la reforma laboral. La reforma laboral vuelve a sorprender que nuevamente aparezcan temas que habían sido totalmente dejados de lado. Vemos que aparece nuevamente la rebaja de los ítems indemnizatorios y vuelven a mezclar esto que llaman cese laboral, que es nada más y nada menos que generar las condiciones para que un empleador pueda deshacerse de un día para el otro de un trabajador. Hoy la CGT también salió a la calle y lo hizo con Juan Carlos Smith, al frente de una protesta en el ENRE, donde se manifestaron contra la suba de tarifas y la reforma. Puntapié inicial de una serie de acciones que se van a repetir en las plazas, en los lugares públicos, para convocar a toda la ciudadanía que se ponga de pie en contra del cobro tarifario. Ministro de Energía quiere convencerlo que estas medidas que están tomando bajo la dirección del presidente de la Nación, porque él no es inocente en esta cuestión, quieren convencerlo de que estas medidas son para sacar más gente de la pobreza. Nos están agarrando de boludos, nos están agarrando de p***tudos, nos están directamente zamarreando y faltándole el respeto a la voluntad popular. Bueno, lo trajo como tema Fernando, reforma laboral, lo que viene. Quiero tocar un poquito de aquí. Bueno, se viene una gran resistencia de puntos, la CGT. por ejemplo, que se van a tocar. Dijiste... Bueno, el tema de indemnizaciones, por ejemplo, es uno de los puntos en donde la CGT más, digamos, se genera detrás del tema de indemnizaciones un grado de previsibilidad, de contingencia laboral, que es, digamos, la contingencia que vos tenés sobre si tenés que despedir a un empleado, ya desde el momento que lo estás tomando, Ahora, estás calculándolo. Yo sé que no sos laboralista, No, pero te puedo ¿dónde? decir, A ver, dame la idea una de mirada Macri, de abogado. La idea de Macri, desde que asumió, fue: es imposible ser empresario en la Argentina con los costos laborales que tenés, los juicios laborales que tenés, es insoportable la carga. Entonces vamos a equilibrar un poco, vamos a tratar de privilegiar que se pueda trabajar y no tanto beneficio a los juicios laborales. Los juicios laborales es una máquina que tiene cualquier empresario de riesgo y que le sale fortuna. Entonces Macri vino con esa idea que la fue lanzando de a poquito mientras podía. Y la idea de Macri es, lo que te dice Fernando, un tope indemnizatorio, porque si no, no pueden pagar las empresas, viven pagando costos laborales. Y blanqueamos, no tanto monotributistas, no tanto en negro, vamos y cargas ¿Puedo hacerte una pregunta sociales. incómoda? Sí. ¿Existe una moral de juez laboralista? Mira, lamentablemente las referencias de la justicia laboral es una justicia que funciona muy pro empleado, no pro empleador. Entraste en un juicio laboral y el criterio empezó a arreglarlo porque nos matan, porque nos ponen unas multas terribles, porque a la larga lo perdemos, porque los resarcimientos, porque las costas. Es cierto y el que empresariado Recalde está muy preocupado. Entonces vos tenés la gente que dice, no, el empleado tiene derecho a ganar fortuna, que es la costumbre que se dio en nuestro país, y tenés el otro que te dice, el empresario no puede vivir con tanto riesgo laboral. Además, Ale, acordate una que empresa extranjera viene a la Argentina, quiere invertir y te empieza a mirar los costos laborales. Y dice, esto no es lo razonable en el mundo. ¿Va a Paraguay Ale, o va a claro, Brasil? eso, ¿te acordás de Marcos Galperín, el Sí. del mercado de ventas online? Sí. Que digo, tiene una relación con Macri, es insignia de Argentina porque era una empresa que vale más de $1.000 millones y públicamente dijo, muchachos, si no arreglan las cosas me voy a Uruguay. Me voy a Apretó Brasil. un poquito, ¿no? Apretó, claro, y eso a Macri Instaló se en Uruguay. Y si te Ale, igual, sí, tiene oficinas en un algún montón de momento lugares. la justicia laboral, los jueces decían que los elegían todos los sindicalistas. Mirá la gravedad de lo Mariana, que la estoy pregunta diciendo. es, el diputado Recalde, Por- el diputado Recalde, ¿tiene influencia sobre la justicia laboral en Argentina? No hablo de lo que no sé. Fernando, ibas a decir. Está el gobierno, desde que arrancó la era Macri, está viendo cómo poder equilibrar el nombramiento de jueces laborales. De hecho, había gente de carrera 300 jueces en comisión para poder incuestionable. hacerlo, porque la verdad es que la mayoría de los jueces en los últimos 10 años habían sido designados Por los básicamente sindicatos. por la relación con los gremios. Y entonces te imaginas, llegás a te hacen un juicio laboral, empresario, estás en un problema enorme. ¿Pero por qué? Por los costos. Porque lo perdés sí Lo o perdés sí. seguro, entonces lo tenés que ir a arreglar antes, porque aparte te ponen unas multas y si llegás al final te terminás Igual pagando hay que fortuna. aclarar que hay distintas situaciones. Hay juicios laborales por trabajar en negro, digamos Obvio. que esos claramente después termina Por eso el blanqueo también promueve, además de un beneficio para el trabajador, una previsibilidad para el que emplea, porque
porque sabe que después Lo fusión negro... lo que rechaza la discusión CGT, de fondo termina siendo como siempre, que es quién lo paga. Bueno, no digamos quién deja de cobrarlo, sino quién lo paga. Y acá se está proponiendo la creación de un fondo común en la cual... de cese se llama. Un fondo, una especie de reaseguro para pagar indemnizaciones, en donde el propio empleado es el que además colabora para generar ese fondo. Pero lo que más rechaza la CGT es cómo se calcularían las indemnizaciones si se aprueba esta ley. Porque lo que el gobierno agregó por abajo fue que había que retirar el tema de las vacaciones, la antigüedad y demás. Entonces el cálculo es un cálculo menor. Eso es ahora... Ale, claro, me parece, eso es la discusión, digamos, ahí está la discusión. Coincidiendo con muchas de las cosas que se dicen, blanqueo me parece que sería muy positivo, muy bueno. Muy importante. Un tema que ya está en vigencia, la rebaja de aportes previsionales, también es interesante. Ahora, tenés que ponerlo en el contexto y tenés que ponerlo en política. Empezamos el programa hablando tasas de 40, inflación prevista por el mercado 23, crucemos los dedos con suerte, y acuerdos salariales de 15, meter este tema, ya el Senado, en lo que hace el bloque peronista, dijo, che, para un poco, ¿no? Pero Gustavo, perdóname, el blanqueo te plantea una cosa hoy que es una solución al presente, una incógnita sobre el futuro. Porque si vos haces un blanqueo hoy sin terminar de solucionar el costo laboral, vos solucionás el presente, porque incorporás a todos, pero te generás un bolón que a futuro porque tenés a todos adentro. No, pero si lo sea, ¿sabes cuál es el problema, bueno, Fer? El tema es que acá tiene que haber un cambio cultural en la Argentina de moral. Nosotros nos criamos con el trabajo negro, no pagar cargas sociales, parte en negro, parte en blanco, y eso no está bien. No, Lo que te busca el blanqueo es que tenemos que cambiar. Vos tenés que tener a todo el mundo en blanco, al 100% carga social, porque ese empleado tuyo lo estás perjudicando en que va a tener menos jubilación, no tiene ART, no tiene un recibo suficiente para pedir un préstamo. No tiene cobertura Yo tengo médica. montones de empleados. y Aprendí a decir, yo no puedo perjudicar a mi secretaria, no puedo perjudicar a mi empleada pagándole en negro porque la pobre chica no puede sacar un crédito y el día de mañana va a tener una jubilación mucho menor. Entonces hay que hacer un clic moral, lo mismo que con los impuestos. Nosotros nos criamos pensando no hay que pagar impuestos y no, que no hay que pagar impuestos. Si vos te juntás con tus amigos del colegio y 11 te dicen no hay que pagar impuestos porque el Estado malversa la plata. Contador más piola Entonces que hay te que diga hacer cómo un clic. activar. Viejo, hay que pagar impuestos, hay que pagar cargas sociales y todo tiene que estar en blanco. Y si queremos tener un país en serio, todos nos tenemos que sacrificar. Bueno, pero si yo después dejo, porque no puedo seguir pagando 3 empleados y los tuve en blanco y lamentablemente los tengo que dejar sin trabajo. Tu despido va a ser mucho menor. Bueno, está bien, pero después, como decís vos, no hay juicio laboral que no pierda... No, el juicio te matan si lo tenés en negro. Por eso digo, si no es solo si nuestra lo despedís y cultura, le pagás lo vos que tenés corresponde, montones no hay de juicio ahí. monotributistas que son empleados que trabajan en relación de dependencia y que te facturan solo a vos. La carga y tributaria hoy por hombre tener a alguien en blanco te va a ganar un juicio por fortuna. Pero Mariano, vos ¿cómo es eso? hoy... Pensá que el otro lado te están viendo infinidad de empresarios o de gente que tiene... que vos tenés un monotributista, monotributista que solamente te factura a vos. Pero en realidad es relación de dependencia. Es relación de dependencia. Y vos encubiertamente lo tenés, el tipo te factura 1, 2, 3, 4, 5 a vos. Es relación de dependencia. Y vos lo tenés como monotributista. Vos me ganás un juicio a mí. Te lo ganas de taquito y con razón, porque vos no le estás dando la carga social. Pará. Factura 1 te factura a vos. Factura 2 te factura a vos. 3 a vos, 4 a vos. No. Factura 3, facturé otro laburo. Factura 4, facturé otro laburo. Después de las 5 a la 8 te facturé a vos. ¿Es relación de dependencia? Se considera que vos tenés relación de dependencia. Siempre, sí. Bueno, se considera igual. Hay un fallo laboral. ¿Viste el fallo de la semana pasada de la Corte Suprema? Sí, en contra de un médico que trabajaba en un hospital, entonces no tenía las facturas correlativas y la Corte, llegó el caso a la Corte y falló en contra, en este caso, del médico. Es un antecedente que no se había cumplido en los últimos tiempos y está hay un cambio, empieza a haber un cambio. Para que eso que acaba de decir Fernando González es muy interesante. Está marcando un cambio de cultura en lo que es los fallos laborales. La Corte Suprema lo tiró para atrás. Sí. Lo Llegó a revisó la y lo Corte cambió. Suprema y lo cambió. Se habló mucho de eso. Pero lo que dice Mariano es el abuso de algunas empresas donde el monotributista solamente le factura a una empresa y trabaja casi los 20 días del mes para una sola empresa. ¿Y cuál es la trampa del empresario? Igual yo estoy El hablando de otra empresario no cosa, te no doy me carga entendieron. social y no te tengo en relación de dependencia. Y esa es una cuestión que nosotros tenemos un país
que vive con una moral equivocada. No pagamos impuestos, no pagamos las cargas sociales. Entonces, ¿cuál es el tema? ¿Queremos tener un país en serio? Bueno, ajustémonos todos. Yo cuando digo el tema del blanqueo tiene su riesgo de que sea exitoso, porque muchos van a querer entrar, pero yo no sé si muchos no van a pensarlo dos veces, porque, por ejemplo, un abogado laboralista, ayer analizando estos días me dice, un empleado que cobra 100, en realidad se queda en el bolsillo con 80 y el empleador paga 180 al Estado. O sea, un sueldo de 100 hoy es 80 en el bolsillo para el empleado y 180 para el empleador, porque 80 son impuestos. Entonces, espera, vos fijate, el empleador paga 180 por algo con el cual el empleado se queda 80 y el Estado se queda con otros 80. Ahora, pero date cuenta de eso. Paga dos sueldos, podría tomar 2 empleados y toma uno. Pero a favor del blanqueo, digamos, ¿cuál es la política de por qué promover el blanqueo? Porque a favor del blanqueo es aquel empresario sabe que tiene la amenaza constante de un juicio negro muy alto, por trabajar en negro muy alto. Y por otro lado, el empleado, el beneficio de ser blanqueado, quizás, bueno, el riesgo es que puede cobrar un poco menos, pero por otro lado la ley de blanqueo esta que promueve el gobierno incorpora algo que es importante, que es que el empleado puede pasar a cobrar el sueldo de convenio, que muchas veces los que están en negro cobran por debajo. Exacto. Y por otro lado, este fondo de cese, que es un poco el punto polémico, digamos, porque es como reemplazaría a una indemnización, también hay algo que hay que destacar, que es si el convenio colectivo, el convenio de ese sector, lo acepta. No es para todos. En principio el proyecto no lo contemplaba para todos. Señores, ¿no? Con aportes del empleador. Marangoni, le quiero hacer una pregunta de neto corte político a Fernando y preparamos el tema de Lucas, ya el disparador, o los temas que trae. Sí. El tema que plantea Fer es oportuno, es decir, bueno, si vos vas a blanquear, después guarda porque eso lo tenés que administrar. Ahora, vos fíjate que, por ejemplo, en el blanqueo impositivo, eso no se tuvo tampoco tan en cuenta, porque vos blanqueás, pero después seguís generando stocks y no cambiás las reglas. Tenés que pagar impuestos por lo que blanqueaste. Sí, tenés que pagar impuestos por lo que blanqueaste, pero después se vuelve a generar un negro si vos no modificaste. Sí. Entonces, yo lo que te digo es, vuelvo al concepto de gradualismo, que tiene que ser organizado y con consenso. Vos tenés muchos temas en agenda y, como dijimos al comienzo del programa, estás en medio de una tormenta económica importante. Entonces yo te digo, guarda, construí masa crítica, construí consenso, porque son temas que lastiman la piel de mucha gente y te dicen, che, pará, porque la tarifa, porque la inflación. Ligado a lo que dice Gustavo, lo aprovecho Fernando González, que además tiene mucha información, Fernando, pero mucha información, como mis compañeros, pero básicamente vive de esto, vive de la información, de su trabajo periodístico, es una de las columnas más importantes, tiene Clarín hoy. Decime, ¿qué tenés que está pasando en el gobierno? Te doy tema libre, te diría. ¿Qué te dicen que está pasando? ¿Qué perciben? Y vos, ¿cuál es tu lectura? ¿Qué crees que está pasando? Y hasta te diría, tomate 10 segundos y decime hacia dónde va la política, hacia dónde va el país. O es muy temprano para empezar a hablar del año que viene y las elecciones. Fer, arranca. No era temprano, pero ahora con la crisis que tenemos en esta semana, sí, realmente es difícil hablar en proyección para el año que viene. Yo lo que venía detectando la semana pasada y que ahora se profundizó es que por primera vez hay diferencias de opiniones dentro del grupo selecto del gobierno, es decir, la famosa mesa de los cuatro que integran Macri, Peña, María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta, empezó con el tema económico, con la figura de Duhovne, con algunos ministros más. Empezaron a haber diferencias en el planteo de, bueno, cómo enfrentamos una crisis que cada vez es más complicada. El tema de las tarifas ya era un tema muy duro para el gobierno y estaba Macri dispuesto a vetarlo porque no puede permitir en términos fiscales que avance el proyecto de la oposición. Y ahora con lo del dólar, mucho más. Es decir, hay un debate. Para vos se hablaba en Cambiemos, las principales líneas del famoso service de Cambiemos, cómo relanzar la coalición que tiene, claro. Exactamente, que tiene el PRO, que tiene la UCR y que tiene el Partido de Lilita Carrió. O sea, se veían primeros, como en las carreras de Fórmula 1 se veían primeros, entraban a boxes a cambiar neumáticos y seguían derecho al 2019. Y pincharon, claro. ¿Y ahora qué les pasó? Yo el riesgo que noto es que, digamos, que Macri no termine encerrado
¿sí? El esquema que tienen gerencial para tener ministros jefe de gabinete, ministros coordinadores y todo, de no tener un ministro fuerte de economía y todo, siempre te lleva al riesgo de terminar encerrado en un grupo muy pequeño. ¿Qué es encerrado, Fer? Y encerrado es que solo escuchás las opiniones de tu grupo más cercano y no te abrís. Esto es lo que le venían reclamando la Unión Cívica Radical y lo que le venían reclamando Elisa Carrió. Lilita fue ayer a gobierno porque ayer durante todo el día, mientras los mercados ardían, nadie hablaba. O sea, Macri no habló del tema, no habló Marcos Peña, no habló ningún ministro, no hablaba de Duhovne, no hablaba nada. Entonces, ¿qué deberían Carrió, decir ahí? Y bueno, una explicación, por eso se hizo una conferencia de prensa hoy a las 9:30 de la mañana. A mí me pareció lo más acertado. Ahora, perdón, Fer, perdóname, ¿no? Pregunto, para que lo charlemos acá. ¿Podría decirle el gobierno, no me vuelen a la yugular, a Carrió cuando apareció a hablar? Lilita, no es tu trabajo sos socia fundadora de Cambiemos, está todo perfecto, andá a tu... no es tu menester. Este es nuestro lugar, nuestro trabajo. Te recibimos, es tu casa. No tenés que venir vos a decir, llevo tranquilidad al pueblo argentino. Si no hablamos nosotros, no tenés que hablar vos en esto. O sea, en algún punto se le empiojó Carrió ayer al gobierno. En algún punto sí, pero también Carrió ayuda. Carrió tiene en estos momentos... Pero ayer ayudó, ayer lo discutimos esto. Ayer ayudó... Yo creo que cuando... Yo creo que sí es el trabajo de Elisa Carrió. Vos te sacás una foto con Aranguren, Elisa Carrió ayuda al gobierno. En un momento en el momento de mucha crítica y de mucho cuestionamiento al tema de las tarifas y al tema de la economía, al tema del dólar, en ese caso Carrió ayuda. Y de hecho, al no haber voces oficiales, ayer Carrió fue una voz oficial, que viene de la experiencia de los momentos más difíciles. ¿Me dejan ir a Lucas a ver lo que trajo Lucas Morando? Vuelve la incineración a la Ciudad de Buenos Aires. Sí. ¿Podemos compartirlo? Pero claro. ¿Lo vemos? Vemos el informe. Avante. Acaba de entrar una de las camionetas que transporta el material reciclable. Esto muestra el kilo del material que entra. 2.320 kilos de material reciclable, ¿es así? Exactamente, se descuenta el peso de la camioneta que es 1.940 y te da el total 380 kilos de material que entra. Esta es una cooperativa de recuperadores urbanos, 150 trabajadores. Cada recuperador tiene una zona, hace recolección puerta a puerta, comercios, escuelas y algún punto verde que es donde los vecinos acercan espontáneamente sus residuos. Ese material lo lleva en una posta, lo levanta un camión y lo trae acá a la planta que es donde se clasifica. Papel, cartón, vidrio, plástico, envases tetra, nylon, es decir, todos materiales que después se venden a la industria recicladora. Esta es la tolva, ¿ves? Estos son materiales que vienen, lo que recolectan los recuperadores en sus zonas. El material está mezclado, se tira esta cinta, sube por elevación y arriba los trabajadores realizan la clasificación. Este es, podríamos decir, el anteúltimo paso que tiene que ver con la segregación de los materiales reciclables según el tipo. Tenemos 12 bocas de clasificación donde en cada boca se va a disponer un material específico. Cada trabajador, cada puesto de trabajo clasifica entre 2 y 3 tipos de materiales. Acá estamos con PET celeste, PET cristal, PET verde y polietileno. Bueno, se aprobó el proyecto de incineración de la basura. Si esto se ejecuta, ¿qué te genera? No solo a mí, sino que genera, va a faltar material para trabajo, con lo que van a quedar un montón de gente en la calle, aparte del problema ambiental que va a generar, ¿no? Genera preocupación por los compañeros que están en la calle, por nosotros mismos, la fuente de trabajo de nosotros. Todo el material que no es reciclable se dispone en una tolva, que eso va finalmente al relleno sanitario. Por hora se clasifican más o menos 1.000 kilos, así que por día se están clasificando más o menos 8.000 kilos de residuos. Del tema de incineración hace 40 años que se prohibió en la capital federal. Todos los edificios de la capital federal tenían incineradores propios. ¿Qué pasó? Se cortó por la contaminación y ahora vuelven a reflotar una ley que no sirve para nada. Y aparte, bueno, nos deja ¿cuánto sin trabajo? ¿Cuánto energía se gastó ya para generar esta botella? Que obviamente al recuperarla y reciclarla es
muy poca la que hay que colocarle para volver a generar una botella. Estas son plantas que cuestan entre 300 y 600 millones de dólares cada una. Estamos hablando de miles de millones de pesos. Son grandes negocios que hay atrás. Esta es una técnica que está en retroceso en el mundo, por el contrario de lo que el gobierno de la ciudad está diciendo. El Parlamento de la Unión Europea estableció una recomendación de empezar a retirarse esto. Nosotros lo vamos a adoptar en el momento que se lo empiece a retirar porque tiene consecuencias ambientales muy graves. Entre otras cosas, esta combustión emana lo que se llama dioxinas y furanos, que son dos sustancias reconocidamente cancerígenas. Las desventajas que traen el enterrar la basura son muchísimos peores. Eso sí trae cáncer, se contamina las napas. Con solo ver las consecuencias que sufre la gente que vive alrededor de los rellenos sanitarios, está todo dicho. No podemos seguir enterrando la basura. Los rellenos sanitarios no dan más y no hay otra forma de tratamiento. Hoy por hoy no existe un modelo en el mundo que recicle el 100% de sus residuos. Alemania, que es el país líder en esto, que recicle un 65%, el otro 22% lo trata a través de la incineración. Y entre las dos situaciones, el relleno sanitario, enterrar la basura y la incineración para generar energía, claramente las ventajas son la incineración. Tratadas y responsablemente y administradas bien, no presentan ningún riesgo y yo creo que son una ventaja. En Argentina se reciclan el 10% de los residuos. En Europa están entre el 70 y el 80% en algunos lados. Nos quedaba mucho camino para recorrer. Dejan afuera al menos a 6.000 personas que vienen trabajando y creando estas cooperativas, verdadero trabajo, ¿no? Cultura del trabajo, etcétera, que quedan afuera. Y todos esos beneficios que eran para 6.000 familias, ahora van a quedar reducidos a los que tengan el manejo de estas grandes plantas, estas soluciones mágicas. Y si le tenés que hablar a los recuperadores urbanos que tienen miedo de perder su puesto de trabajo, ¿qué le decís? Que se queden absolutamente tranquilos. Digo, la ley garantiza, de hecho refuerza el trabajo que están haciendo. Claramente prohíbe que vaya a incineración todo aquello que puede ser reciclado, que los recicladores urbanos se queden tranquilos porque está garantizado su fuente de trabajo, con el material con el que ellos hacen su vida. La industria del reciclado genera 10 puestos más de trabajo versus un puesto planta de incineración. ¿Cómo definiría usted esta ley de incineración de la basura? Como dice un compañero, es el holocausto de los cartoneros. Luquita, cerrame este informe. Te cuento rápido para que se entienda de qué estamos hablando, Ale. La ciudad genera todos los días, la ciudad de Buenos Aires, 6.500 toneladas de basura. Agarren 6.500 autos, pónganlos uno al lado del otro. Ese volumen más o menos de basura. ¿6.500 toneladas por día? Por día, la ciudad de Buenos Aires. Y junto con lo que va a regular este proyecto, que es todo parte del cordón del conurbano, son 18.500 toneladas. Eso va a un lugar que se llama SEAMSE, que es donde van toda la basura que generamos, salvo un porcentaje que se recicla. El problema es que SEAMSE tiene fecha de función. En 4 años no hay más lugar en SEAMSE. No se sabe qué hacer con la basura. El gobierno de la ciudad era el único distrito de todos estos que no tenía permiso legal para poder quemar la basura. Este jueves se aprobó una ley para poder quemar la basura y desató una polémica muy grande porque los cartoneros, por ejemplo, dicen que no van a poder reciclar más cartón porque van a quemar el cartón. La realidad es que la ley prohíbe quemar cartón. La ley lo que busca es agarrar la cáscara de banana, agarrar otro tipo de residuo orgánico que no se pueda reciclar de alguna manera, que no sea ni plástico ni vidrio, lo secan como si fuera un tomate disecado, lo queman, generan vapor y con eso generan energía. El tema de todo esto es que están tratándose de unir, porque hay toda una cuestión política, todos los municipios de 43 municipios del conurbano, más la ciudad de Buenos Aires, para llegar a un acuerdo de dónde poner estas plantas, porque la verdad que si es cierto lo que dice Enrique Viale, el ambientalista, esto genera sustancias en el ambiente que no son favorables para la salud. Bueno, de hecho dice que en Europa ya no se utiliza. Bueno, pero... el gobierno ya dice que hay 2.000 plantas de este tipo en el mundo, entonces vos también tenés que ver qué parte tomás. Lo seguimos en la semana, chicos. Fernando, te agradezco mucho. Gracias siempre es un placer. Gracias, Gustavito. Gracias. Quedaron muchas cosas adentro, nos seguiremos el lunes. Gracias, Buen muchachos. fin de, Ale. Gracias. Buen fin de semana para todos.